Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que estés, te saludo con mucho gusto. Estamos ya por entrar en el capítulo 17, pero nos falta esta última sección del capítulo 16 de Juan. Este es el capítulo dedicado a los versículos 25 al 33, como podemos ver aquí. Juan 16c del versículo 25 al versículo 33. Antes de entrar a Juan 17, debemos de aclarar esto, que todo lo que hemos visto desde Juan 13 hasta este momento, aparentemente es justo unos minutos, horas antes de que Jesús fuera apresado. Como ya lo habíamos dicho, no está muy claro si después de Juan 14 salieron y andaban por las calles de Jerusalén rumbo a lo que viene siendo el lugar donde oró Jesús por última vez, en ese huerto. Sin embargo, bueno, no son detalles que no marcan una diferencia teológica, ni mucho menos, pero sí es muy importante decir que este segmento que hoy vamos a ver fue el cerrojazo para el ministerio de Cristo en términos de enseñanza como maestro, en términos de enseñanza como lo que era el cuidado de los apóstoles, porque iba a afrontar evidentemente la crucifixión. Los preparó, los estuvo preparando, estuvo contestando sus dudas y les enseñó cosas tan importantes que al día de hoy le doy gracias a Dios que tenemos acceso nosotros. Después, una vez que se hizo el canon bíblico, el Señor nos dio esta bendición de tener estas palabras escritas, pero sobre todo reveladas por el Espíritu Santo a nuestros propios corazones directamente, ya no tanto a través de alguna cuestión religiosa, ni de costumbres, ni de ritos, ni de nada por el estilo, sino en una relación fresca con el Señor a través del Espíritu Santo. Bueno, entonces en este segmento es cuando Jesús da las últimas palabras antes de entrar, insisto, a la oración sacerdotal que no viene en ningún otro evangelio y que es de suma importancia. En el versículo 25 al versículo 33 voy a leer, y voy a leerlo todo de corridito, y vamos a ir haciendo unas observaciones igual de suma importancia. Dice el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron los discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, en el contexto correcto, estas palabras son específicamente para quienes estaban con él. Sin embargo, vemos que es no necesariamente algo que se tenga que limitar solamente a estos oyentes que estaban, estos 11 discípulos apóstoles de Cristo, porque les especifica claramente que van a ser esparcidos en unos tiempo después muy corto, ¿sí? Y que confíen porque Él ha vencido. Y debemos de entenderlo, pero también debemos de aplicarlo de la manera correcta y de la manera, de la manera respetando las reglas de lo que es una interpretación correcta de todo esto. Porque a nosotros, pues esto quedó escrito como un registro de ellos, pero también para nosotros.
Entonces estas cosas os he hablado en alegorías, y la hora viene cuando yo hablaré ya no por alegorías, claramente os anunciaré acerca de el Padre. Estas alegorías evidentemente se refiere a todas las palabras, alegoría significa básicamente una declaración velada e incisiva. La razón por la cual no dijo Jesús parábolas obedece estrictamente a Juan. A Juan, el evangelista, el quien escribe esto, usa esta palabra alegorías porque no solamente se refiere a lo que vienen siendo las parábolas, que de hecho usa alguna parábola, Juan 15, de Yo soy la vid y demás, son alegorías de alguna forma, pero que está declarando aquí, ya no les hablaré por alegorías, porque esa palabra es declaración velada e incisiva, es decir, voy al Padre, salgo, vengo, vine, etcétera, que ahorita lo vamos a ver, y que pues, obviamente está llena con un significado infinitamente profundo, es decir, que algo todavía está oculto, algo todavía está oculto. Y sabemos que el misterio de la iglesia fue develado muchísimo después de esto. Por iglesia me refiero ya a la inclusión de los gentiles a la iglesia de Jesucristo, que son los misterios que están en la palabra, que deben de quedarse así. A la muerte y a la resurrección y a la venida del Espíritu Santo, pues todo evidentemente ya fue fácilmente entendido. ¿Fácil para quién? Para los que estaban cerca del Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, desde un principio recordemos que en Juan 16:13, versículos anteriores, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el 14:26 dice Jesús, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. En Juan 15:26 insiste Jesús al decir, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué es esta insistencia del Espíritu Santo y muchas otras frases como la paz, como el Consolador, como demás? Bueno, la razón es bien simple y yo creo que es más humana que divina. Es la siguiente, las personas que estaban con Jesús, pues evidentemente estaban en un estado emocional casi en shock, si no es decir de shock. Y cuando una persona está así, difícilmente se da cuenta de lo que está pasando, de lo que está oyendo. Ya les había dicho que iban a ser esparcidos, ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar, ya sabían que Judas era el traidor y que había ido por los alguaciles. Ellos ya habían recibido muchos alertamientos con suma claridad por parte del Señor. Y Juan lo que hace años después, por estas mismas revelaciones, es que escribe este evangelio con todas las insistencias que hubo en ese momento, pero que hasta después Jesús había ya comprendido o les había dado ya claramente dicho que hasta después lo iban a entender y que hasta después lo iban a saber. En el versículo 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre. Una vez más, había hecho ya esta declaración anteriormente Jesús acerca de pedir en su nombre y que él lo haría las cosas que pidieran en este mismo contexto. Pero aquí ahí viene algo importante. Bueno, todo es importante, pero particularmente el versículo 27 es algo para nosotros que honestamente a mí me pone mucho agradecimiento en mi corazón. Dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios.
El Padre nos ama por el simple hecho de creer que Jesucristo es nuestro Salvador. No nos ama de una manera que digamos indiferente y que no tiene recuento de nosotros, si no es de una cuestión porque estamos en Cristo. Él está diciendo claramente que por el hecho de ser escogidos desde antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros por nombre, los que hemos nacido de nuevo, el Padre nos ama directamente a nosotros. Nos ama a nosotros porque hemos amado a Jesús, hemos aprendido a amar a Jesús. El Espíritu Santo nos ha enseñado a amar a Jesús, y el saber de este amor del Padre directamente individual a cada uno de nosotros los creyentes es algo que hace que nosotros entendamos también no solo sentir el amor, que ya es maravilloso, sino que entendamos la obra de amor permanente de Jesús, porque esto sigue vigente, porque hemos creído que salió Jesús de Dios y viene: salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y aquí tengo unas palabras clave que quiero que las entendamos y que las veamos como un todo, porque en estas palabras Jesús explica absolutamente todo lo que hizo de una forma muy clara, y que nosotros, si entendemos esta estructura y este orden, que es muy importante, vamos a ver la certeza de nuestra fe, la columna vertebral de nuestra fe que el Señor nos ha dado por el Espíritu Santo, con una estructura lógica y entendible que viene siendo lo que dice Jesús: salí del Padre, he venido, dejo el mundo y voy al Padre. Y dice en el versículo 26, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros y rogaré al Padre por vosotros. Salió, vino, hizo su obra, dejó el mundo, regresa al Padre y está en su actividad actual. Este orden inalterable de su ministerio es una columna vertebral, insisto, para nuestra fe, igual de inquebrantable. Es decir, Jesús ya cumplió con todo y sigue cumpliendo con todo. Solamente falta su regreso. Y ya está escrito y documentado en este mismo curso, haciendo referencia a lo escatológico que viene en el mismo Evangelio de Juan, como lo hemos enseñado ya en otras lecciones. Aquí este simple orden, en primer lugar, habla de la divinidad de Cristo. Salí del Padre y he venido. Y esto lo tenemos, estas son notas muy importantes alternativas. Vamos a empezar con Juan 1.1. Juan 1.1 es la razón por la cual nosotros entendemos que dejó claramente escrito, en primer lugar, Juan el Evangelista, es que Jesús salió del Padre, pero habiendo sido antes Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando dice Jesús que salí de Dios, está hablando evidentemente de la encarnación. Cuando habla entonces que salió del Padre, pues evidentemente tenemos que hacer referencia a lo que se refiere en Filipenses 2, que se despojó de sí mismo y pues se hizo forma de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 14 de Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esta es la forma de explicar claramente el por qué Jesús dice salí del Padre. ¿Por qué? Porque está haciendo un énfasis claro que siendo el verbo, en el principio era el Verbo,
y el verbo era Dios. Este verbo fue hecho carne y dice, salí, y que vino al mundo, a lo suyo, a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Hace todo lo que viene escrito en la obra y ahora deja el mundo y regresa al Padre. Voy al Padre. Esto del voy al Padre evidentemente nuevamente marca un momento crucial, como lo predicaba el domingo pasado. Si no lo has visto, te recomiendo que veas la conferencia, en donde voy al Padre evidentemente se está refiriendo que está cumpliendo la obra por la cual vino y ahora regresa, deja el mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dejo al mundo con todo lo anteriormente dicho, que no volveré a explicar acerca de el que toma su lugar, que es el Espíritu Santo. Entonces, al hacer esta serie de palabras, es el cerrojazo final, son las palabras de clausura, permíteme decirlo así, de su ministerio. Son las palabras de clausura de su ministerio cumplido. ¿Por qué? Porque la resurrección, como Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, pero sabemos la fidelidad del Padre en legalidad de rescatarlo. No permitirás que tu santo vea corrupción, y Jesús se suma totalmente, siendo el Verbo encarnado, a la que sería levantado por la justicia de Dios, misma que es trasladada a nosotros, como ya lo hemos explicado. Al regresar al Padre, ya lo hemos visto en Hebreos 9, 10 y 11, 8, 9 y 10, perdón, vemos que esta regresar al Padre hace entonces la inauguración de Jesús como sumo sacerdote al estar intercediendo por nosotros. Él es nuestro intercesor que está delante del Padre confesando nuestro nombre y sobre todo también, como lo hemos visto en 1 de Juan 2, limpiándonos de todo pecado al confesarlo, al arrepentirnos cuando pecamos y lo confesamos delante de Dios. Está vigente este ministerio, pero ya no está en el mundo. Mucho de la explicación de que les conviene que yo me vaya y vendrá alguien para ayudarlos aquí en la tierra es porque hay otro, que es el mismo Jesucristo, pero en el cielo también ayudándonos. Es decir, tenemos ayuda en cielo y tierra. Tenemos ayuda en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Tenemos ayuda tanto en el tiempo Cronos como en el tiempo Kairos. Tenemos ayuda en lo que es lo eterno como en lo que es lo material. El cristianismo correcto no solo habla de un futuro glorioso y un presente pues difícil de vivir. Habla en un tiempo perfectamente continuo en todas las esferas, en el mundo espiritual y en el mundo material. Por eso es muy limitado teológicamente pensar que la ayuda de Dios pues está ya en los cielos y aquí pues que pues con mis propias uñas, ¿no? Como se dice, rascarse, o al revés. Toda la ayuda aquí la queremos, toda la bendición de Dios y todo lo queremos y no entendemos que está al mismo nivel, pero en la eternidad, con el agrado del Padre y con el amor del Padre por nosotros para la intervención en nuestro tiempo actual permanentemente, en este cronos que vivimos día tras día. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos sujetos a lo que nos sujetó el Padre, a lo que nos sujetó el Creador, a tiempo, espacio, masa, etc. Todas las leyes físicas están diseñadas de tal forma de mantenernos a nosotros en pie y todo por la gracia general de Dios para toda la humanidad. Entonces, el salir, el venir, el dejar
e ir otra vez al Padre, es el cerrojazo final. Y en el versículo 29 los discípulos le dicen, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que todas las cosas, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Aquí viene un asunto importante en el versículo 31. Jesús le respondió con signos de interrogación. ¿Ahora creéis? Fíjate que no dice hasta ahora creen, ingratos. No. Y aparte lo leemos a veces mal, porque aún sin otras traducciones, este signo de interrogación estaría completo si hubiera sido hasta ahora creéis, hasta que ya que me voy, ahora sí ya, ¿no? No, parece ser que en el contexto original y la estructura en griego, Jesús les responde, ahora lo creen. No tanto en cuestión de pregunta o de reclamo, sino que es una aseveración. Ahora Jesús le respondió, ahora creéis. Y me llamó mucho la atención porque el versículo 31 no está pues tan claro en muchos de los comentarios bíblicos. Como que se da por sentado y en muchos comentarios bíblicos no había encontrado alguna referencia a este versículo 31, si en realidad se estaba refiriendo a un reclamo de que pues hasta ahorita crees, no, mira ya qué hora es, ya que me voy. No. Está confirmando, ahora crees, porque viene la hora. En el versículo 32, he aquí viene la hora, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Esto es exclusivamente para ellos. Es decir, de acuerdo con lo que he estudiado y en la explicación directamente sacándola del griego, no está mal el signo de interrogación, pero no es una confirmación de que esté en signo de interrogación, y menos que sea manera de reclamo, sino que está confirmando, salí del Padre, tal, ahora entendemos y ahora creemos que todo lo sabes y que no tienes necesidad de que nadie te pregunte, como estuvieron cuestionándolo desde siempre, todas las cosas, lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no fue la aclaración? Es decir, no necesitas que nadie te cuestione. O sea, dan a entender de una manera, con este castellano nuestro, que Jesús tenía necesidad de que le preguntaran. Y Jesús no tenía necesidad de que le preguntaran. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Obviamente parece algo increíble que hasta ese momento digan que ya creen que salió de Dios después de 3 años, más de 3 años, y después de todas las cosas y de todas las cosas maravillosas que en esa plática se dieron. Lo que ellos están diciendo en realidad es que están confirmando su divinidad y que aceptan su divinidad, y que por haber aceptado su divinidad, aceptan lo que viene y creen que el Señor no está solo. Ellos pues de alguna manera corrieron de manera natural y que lo iban a dejar solo, pero estaba así ya anunciado por el Maestro y les dijo, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hasta el último momento en que el Padre tuvo que voltear su mirada a otro lado, bien no podía ver al Cordero Pascual lleno de pecado, lleno de toda la maldad humana,
toda la carga de pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, y aparta su mirada y Jesús dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Cuando dice consumado es, entonces, en ese momento se reactiva, o no se reactiva, sino entra todo el proceso de que Jesús desciende a las profundidades, que será motivo de otro estudio, y que la misma justicia, porque la sangre de Abel clamaba justicia, y en el libro de Hebreos dice: y la sangre de Jesús es mucho más efectiva y más justa que la de Abel, palabras más, palabras menos, pero básicamente es la interpretación. Clamaba porque Abel no era justo, pero la sangre de Cristo derramada hablaba mucho mejor que la sangre de Abel, y por eso viene el tema de salir nuevamente, resucitar para regresar al Padre, y no solo regresar al Padre, sino rogar y rogar por nosotros para una sola cosa. Aquí es muy importante que pongas atención. Todo este asunto de este legado de Jesucristo y el ruego de Jesucristo se puede reducir a lo que viene en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz para con Dios, pero el recuento de todo lo que está anunciando Jesús desde el capítulo 13 es algo bien simple. La palabra permanencia. La palabra: si guardan mis mandamientos, permanecen en mí y yo permanezco en ustedes. Y también les confirma por última vez: el Padre mismo les ama porque han creído que yo salí de Dios. Y todo actualmente se trata de permanecer en el Señor teniendo su paz. Esa paz que empezó desde Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la dejo como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así comienza el discurso después de Juan 13 y todo lo que ya estudiamos, y les dice: pero les dejo algo muy importante, que es mi paz. No se turbe, yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe en vuestro corazón ni tenga miedo. Y bueno, pues el último versículo, el 33 de Juan 16, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ya no dice paz como el mundo se las da. ¿Por qué? Porque el mundo no es capaz de darle paz a los hombres, a la humanidad. Les puede dar tranquilidad, lujos, placer, satisfacción, les puede dar todo, pero menos paz con Dios y la paz propia que cada uno tenemos. Y esto se lo dice a ellos, diciendo que lo van a dejar solo, pero no está solo. Y dice: estas cosas las he hablado. Y estas cosas se refiere a todo lo que está anterior. Esta palabra entonces viene a colación, que es la palabra aflicción. Estas cosas: en el mundo tendréis aflicción. Y esta palabra aflicción muchas veces entendemos como la aflicción que el mundo da cuando el mundo da a muchas personas. Bueno, de hecho, en el mundo tendréis aflicción. Y casi siempre se hace énfasis en la aflicción de tener problemas. Pero hay personas que tienen muchísimo dinero y siguen teniendo aflicción. Hay personas que no tienen dinero y tienen aflicción. Y sí, de alguna manera no se refiere al dinero o no al dinero, o porque está la enfermedad, está la pobreza, está el pecado y demás. Esta palabra aflicción se refiere con frecuencia a las aflicciones del último tiempo. ¿Sí? Estas aflicciones, esto que da el cerrojazo Jesús, no tengan miedo, porque ahora sí viene el asunto de que yo voy a ser llevado arriba, les mando el Consolador, les dejo el Consolador en mi lugar,
no tengan miedo ni se turbe su corazón y en mí van a tener paz, ustedes 11 van a ser esparcidos, pero después vemos que son que se mantienen juntos y bueno, todo lo que viene posterior en capítulos de Juan y de los demás evangelios. Pero aquí recordemos que, por ejemplo, en Mateo 13:9 dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Pablo, claro ejemplo. En Romanos 2:9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Estas palabras sí tienen el sentido escatológico. Al principio, como ya leímos en 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo os la da. Es decir, Jesús está aclarando que no da la paz como el mundo da, porque el mundo da paz a ciertas personas en determinados momentos, pero no es permanente. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, y empieza toda esta declaración, sino que esta aflicción tiene un contexto escatológico, pues por la persecución de los creyentes por causa del testimonio de Cristo, y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el versículo en Efesios 3:13, te leo, dice en Efesios 3:13: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es decir, en esta aflicción está diciendo Jesús que sí la van a padecer, sobre todo ellos, los apóstoles, a los que hemos creído a través de las palabras de ellos, que se forma el canon bíblico por inspiración del Espíritu Santo. Pero no todos hemos padecido de esa persecución o de esa aflicción, unos sí y otros no, entonces como que no queda claro, y esta es la mala entendida convicción que si no has sufrido por el Evangelio es que no se ha cumplido la palabra, y que pues eres un cristiano así como de medio, pues no de los importantes porque no has padecido persecución como otros mártires. Bueno, no es así. ¿Por qué? Porque en esta, si bien es cierto que es escatológica la palabra aflicción, específicamente para ellos, para nosotros se cumplen dos cosas maravillosas con estas palabras. En primer lugar, cuando habla Jesús, que dice que el Padre mismo os ama y que nos podemos acercar, y que dice con claridad, pero confiad, yo he vencido al mundo, parece que no tiene ninguna relación. Poder hilar esto, necesitamos la misma palabra para poderlo hilar, porque le está diciendo: me van a dejar, me van a abandonar, pero ya había dicho antes que un poco no lo veréis y luego lo volverían a ver, etcétera. Parece que no tiene ni ton ni son estas declaraciones, pero la tienen todas las declaraciones, todo el sentido. ¿Por qué? Porque se deben de hilar con esto, que tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. ¿Cómo ha vencido Jesús al mundo? Es decir, Jesús venció al mundo. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Los reyes, los gobernantes, el pecado, el diablo, la apostasía. Si Jesús venció al mundo, ¿a qué se está refiriendo? Siguen los malos avanzando como si no hubiera algo o alguien que los pudiera moderar o limitar. ¿A qué se está refiriendo? Yo he vencido al mundo. Ok, tengo la paz. Pero, ¿qué es eso de yo he vencido al mundo? Bueno, lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar con estas citas maravillosas que te pido que tengas muy presente, que son Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16 nos empieza a explicar con claridad que cómo es que Jesús ha vencido al mundo, y que nosotros
somos beneficiados por esto, nosotros hoy, en este día, y todas las generaciones anteriores y todas las generaciones posteriores a nosotros, y está en Hebreos 4, del 14 al 16, te lo voy a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que está rogando, que traspasó los cielos, he venido, dejo y voy, traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no de nuestros pecados. Lo del pecado ya lo arregló, sino de nuestras debilidades. Sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La debilidad, antes de convertirse en pecado, si la presentamos delante del Señor, nos libra de pecar, pero también nos ayuda en una debilidad que humanamente tenemos, proporcionada por quién crees esas debilidades, por el mundo. Jesús venció al mundo, es decir, Jesús nos dio en su legado maravilloso la capacidad no de nosotros vencer al mundo, sino que Él fue quien venció al mundo y nos vence y vence al mundo porque nos dio a nosotros el derecho de acudir al trono de la gracia y recibir, como dice aquí en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, tanto para la persecución, pero sobre todo para la cuestión tanto del pecado como de lo más importante, la permanencia en Cristo. Vemos que es una gran irresponsabilidad, es inaceptable que uno que se llame discípulo de Cristo comience a dejarse vencer por el mundo. Y no estoy hablando de pecado nada más. No estoy hablando de tentaciones. Estoy hablando de un enfriamiento, como está profetizado que el amor de muchos se enfriará. Y eso es para nosotros los que hoy todavía estamos aquí, creemos en Cristo y hemos nacido de nuevo. Es inaceptable, por todos los medios inaceptable, y no hay justificación alguna que nosotros como discípulos nos demos a la irresponsabilidad, teniendo el camino abierto para llegar al trono de la gracia y recibir ayuda para no comenzar a enfriarnos, ya no digamos dejar de pecar, sino para dejar de recibir del amor de Dios y de amar a Dios. Entonces, con esta cita, este proceso evidentemente sigue vigente y seguirá vigente y se cumple. Esto entonces, y también he vencido al mundo, en Hebreos 4, del 14 al 16, es la forma en la que Jesús ha vencido al mundo, pero nos da entonces la victoria. La victoria sobre el pecado, pues no hay victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque técnicamente la naturaleza pecadora ha sido destruida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo puedes confirmar en Romanos 6. Como tal, lo que sigue viva es la carne, no el pecado en mí, sino la carne que me lleva a pecar y que pido perdón al Padre en el nombre de Jesús. Tengo un abogado que intercede por mí y si es de verdadero arrepentimiento, pues me perdona y me limpia con su preciosa sangre. ¿Ok? Bueno, nos da la victoria sobre el mundo. ¿Cuál es nuestra victoria sobre el mundo? Bueno, vamos a recurrir al cumplimiento de esto en Romanos 8, del 32 al 39.
Romanos 8, 32 al 39, nuevamente es algo muchísimo más profundo, muchísimo más santo y muchísimo más elaborado que una simple explicación. En alguna ocasión, hace muchísimos años, yo escuché en una predicación la explicación de estos versículos, en que era como que soy más que vencedor, significaba que yo tengo una pelea de box con un gigantón y yo así chiquito y me iba a hacer pedazos, pero que entonces subía Cristo y que peleaba y ganaba y nos daba la victoria. Por eso éramos no solo vencedores, sino más que vencedores. Bueno, gracias a Dios por los años y por las canas y la ayuda del Espíritu Santo, pues no, esa es una vacilada. O sea, no, es más que vencedor, no significa eso, ¿sí? Vamos a leer. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que Él promete, que Él dijo y que ya las tenemos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, rogando, que el que también intercede por nosotros. Y viene algo muy importante. ¿Quién nos separará del amor? No de la presencia, no de la santidad, no de nuestras reacciones humanas. No dice, ¿quién nos va a obligar a dejar amar a Cristo? El pecado, la carne, el mundo, las necesidades, las angustias. Eso a nosotros, los humanos, los normales, cristianos, pueden lograr que dejemos de amar a Cristo. Pero nunca va a lograr el mundo que nos deje de amar Cristo. Y es lo que significa vencer al mundo. Venció al mundo porque el mundo nunca va a lograr en nosotros que Cristo nos deje de amar. Y lo voy a volver a repetir para que por favor te lo aprendas de memoria en tu corazón, en tu mente, en toda tu alma. El mundo nunca va a lograr que Cristo me ame y que yo sea el amado de Dios y que yo sea un discípulo amado. El mundo nunca lo va a lograr, a pesar, más bien, no obstante, mi calidad moral, mi calidad como humano, como padre, como hijo, como esposo, como servidor de Él, con todas mis fallas, limitaciones y deficiencias, y aún a veces con lo que yo pueda sentirme lejano del Señor por diversas cuestiones, o angustiado, o preocupado, o incluso medio tibio y demás, Él venció al mundo y por lo tanto nada de eso que pueda verse reflejado en mí va a dejar de amarme Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y como ya dije, gritamos ¡Ajúa! O aleluya. Y no está diciendo que nosotros podemos vencer todo eso. Nosotros no podemos vencer ni siquiera, o sea, no puedo ordenarle al viento y ahora vete para allá, y ahora vete. O sea, no puedo vencer a veces ni siquiera mi carácter. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ojo,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El Padre mismo os ama, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto, mis amados y amadas hermanos y hermanas, es glorioso. Me da mucho gusto que llegues hasta el final de este video, de esta sesión, porque hay mucha gloria para nosotros, ya en nosotros. Hay mucho de Dios ya en nosotros. Hay muchas cosas que nosotros no percibimos, no entendemos porque es normal. ¿Por qué? Porque somos todavía personas en crecimiento, todavía en construcción, como quien diría. Todavía somos personas limitadas. Pero recuerda, Dios no es del tamaño de mi fe. La intervención de Dios en mi vida no es del tamaño de mi fe. Mi amor por Cristo no es del tamaño de mi corazón. Todo es del tamaño de Cristo hacia mí. Yo no tengo un gran corazón para amarle. Y lo lamento. Pero vendrá el cambio en mí, cuando ya no tenga este cuerpo ni esté en este mundo. Pero no es mi gran corazón, ni es mi gran fe, ni es mi gran fidelidad, ni mi gran sabiduría. Eso, lo que llegues a pensar de ti mismo, aunque te lo digan, no lo creas. Porque nadie lo dice de mala intención, espero. Sino que todo, absolutamente todo, lo que entiendo, soy, hago y sirvo, es por el tamaño del amor del Padre hacia mí y del tamaño del amor de Cristo hacia mí. Y esto es el legado. Es la clausura del legado de Cristo en la carne del Verbo encarnado. Es el cerrojazo final que da Jesucristo, este Jesús de Nazaret, es el que da el cerrojazo final a su ministerio. Yo le doy gracias a Dios entonces que hayas llegado al final. Te pido de favor que continúes, que perseveres en la enseñanza. Es inaceptable que no perseveremos, que no permanezcamos. No permitas que se enfríe tu corazón. Te quiero dar entonces las gracias por tu atención. Si quieres suscribirte al canal, hazlo. Te lo pediría para que te lleguen las notificaciones. También habilitarlas y que compartas también esto. No te quedes tú solo o sola con esta maravilla. No porque la diga yo, sino porque es el amor de Cristo tan grande que podemos compartirlo a otros solamente enviando un link para otras personas y que el Espíritu Santo lo usará. Finalmente te agradezco el tiempo y que Dios te bendiga. Muchas gracias.